En el capítulo 24 de Josué vamos a encontrarnos con esta gran y conocida frase: yo y mi casa. Qué gusto da tener ese ahí en tu casa, en tu heladera. Yo y mi casa serviremos al Señor. Es uno de los versículos más conocidos, es uno de los versículos más usados quizás al momento de hablar de la devoción de la familia, de la entrega al Señor de parte de la familia. Pero hoy me gustaría que pudiéramos estudiar este pasaje en el contexto en que está y ver el desafío completo que Josué está dando de parte del Señor al pueblo de Israel. Vamos a orar y pedir al Señor que nos guíe en esta mañana y que su Santo Espíritu obre en medio nuestro. Señor, te agradecemos por este hermoso tiempo de alabanza que podemos tener. Gracias porque podemos reconocer sin duda alguna tu grandeza, tu bondad, tu misericordia, tu gracia para con nuestras vidas, tu perdón, Señor, tus oportunidades, una y otra vez tú siendo fiel a pesar de nuestra infidelidad. Señor, con un corazón que intenta dimensionar tu grandeza, queremos recibir tu palabra como lo que es, tu palabra. No palabra de hombres, no consejo de hombres, sino una orden divina. Te rogamos que hables en esta mañana a nuestros corazones y que ese mismo poder que obró en la creación con el poder de tu palabra también pueda obrar en nuestros corazones. Que la semilla de tu palabra pueda encontrarse con corazones dóciles, dispuestos, blandos, para responder con frutos de obediencia. Háblanos, te ruego, Señor, te rogamos que hables a tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí en Jueces capítulo 24, el pueblo de Israel se encuentra en un momento donde van a ser y donde son desafiados a tomar una decisión. Una decisión que también nosotros hoy somos desafiados a tomar. Y el desafío que deja Josué y la elección que plantea Josué es que ellos elijan a quién van a servir. Así que puse un título a este estudio que cada uno va a terminar de completarlo. Yo elijo servir a, y eso ya depende de cada uno. Yo elijo servir a, y es mi oración y mi ruego al Señor que al estudiar este pasaje podamos completar este título, esta expresión con algo que dé gloria al Señor. En el capítulo 24 de Josué le voy a contar un poco el contexto para ubicarnos en el momento en que José dice estas palabras. Él está hablando a una nueva generación de Israel. No era el mismo pueblo que salió de Egipto. Todos ellos ya habían perecido en esos 40 años que dieron vuelta en el desierto por su desobediencia. Entonces, la generación a quien Josué estaba hablando era una nueva generación, pero tampoco era una generación sin experiencia, porque ya habían pasado, acá en el capítulo 24, habían pasado todos los años de conquistas y de guerras. Ellos ya estaban poseyendo la tierra prometida, ya estaban del otro lado del Jordán, ya se habían dividido la tierra y Josué ya estaba dando sus últimas palabras. Era el discurso final prácticamente de despedida de Josué, así que él les va a decir lo más importante que tiene para decirles. Ya se había conquistado la tierra, ya las tribus habían recibido cada una su parte territorial. Y ahí Josué les da estas palabras. Y vamos a leer a partir del versículo 11 del capítulo 24. Nuestro estudio se va a centrar del 11 al 16. Vamos a leer ahora del 11 al versículo 13.
Acá Josué va a empezar a recordarles la gracia y el poder de Dios para con su pueblo. Dice versículo 11, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Acá está hablando el Señor. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Versículo 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. ¿Saben que Josué ya del capítulo 23 empieza a hacer un recuento de las maravillas de Dios en favor de su pueblo? Y si vemos todo el capítulo 24, vamos a encontrarnos con expresiones de parte de Dios que hablan de su accionar singular. Versículo 3 dice, yo tomé. Después más adelante dice, y lo traje, aumenté. Versículo 4, di a Jacob. Versículo 5, yo envié, yo herí a Egipto, lo saqué. Versículo 6, les saqué nuevamente. Versículo 8, yo os introduje, mas yo os los entregué, yo destruí delante de vosotros. Y cada versículo vamos a ver cómo Dios enfatiza, ¿qué cosa? Que Él lo hizo. Yo hice eso. Yo les saqué, yo vencí, yo destruí a sus enemigos, yo los entregué, yo los sostuve, yo los envié, yo les di la tierra, dice el versículo 13. Y hoy están disfrutando ciudades que ustedes no construyeron, viñas y plantaciones que ustedes no plantaron, una tierra por la cual ustedes no trabajaron y están disfrutando una victoria que ustedes no consiguieron solos. Josué les recuerda que ellos estaban ahí solo por la gracia y el poder de Dios, que nada de lo que tenían era mérito propio. Todo fue obra de Dios y el lugar que estaban disfrutando no lo conquistaron por ellos mismos, sino que fue Dios y todo fue por Él y para Él. Saben que acá vemos un perfecto paralelismo de lo que nosotros hoy disfrutamos en Cristo. Así como Israel no tenía posibilidad alguna de salir siendo esclavos de Egipto, ellos tenían opción de salir como salieron. Ellos eran esclavos en Egipto, nosotros también éramos esclavos del pecado y Dios nos sacó. Era algo que solamente Él podía hacer. Y obró de tal manera que les sostuvo, les proveyó, abrió mares, abrió ríos, hizo caer pan del cielo, hizo prácticamente que las aves posaran delante de ellos para que le pudieran cazar y tener carne ahí en pleno desierto por 40 años. Ellos no podían negar que solamente Dios les sostuvo. Nosotros, si hoy estamos acá sentados, es porque estamos disfrutando una victoria que nosotros no logramos. Si nosotros hoy podemos decir que tenemos acceso a Dios, comunión con Dios, o vida eterna y salvación segura para siempre, no es porque nosotros hayamos hecho algo, no es porque nosotros lo ganamos. Todo lo que tenemos ha sido obtenido por Cristo. No podíamos librarnos, así que Cristo lo hizo por nosotros. Para que si nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos nuestra fe en Él, tengamos en vez de esclavitud, libertad eterna. En vez de culpa, el perdón eterno. En vez de muerte, la vida eterna. Si hoy disfrutamos de estos beneficios, de estas bendiciones espirituales en Cristo, déjame decirte que estás disfrutando de algo que vos no lograste. Pero es algo maravilloso, ya que vos no lo ganaste, vos tampoco lo podés perder. Porque Cristo lo obtuvo para siempre. Josué le está recordando el poder y la gracia de Dios. Y recordando eso, va a poner frente a este pueblo una decisión que deben tomar en base a esa realidad. Una decisión, un paso de obediencia que ellos deben hacer
en base a lo que han escuchado, en base a lo que han experimentado en cuanto a Dios y lo que han visto de parte de Dios hacia ellos. Y es interesante que Josué, el nuevo líder de Israel, el sucesor del gran Moisés, vuelve a hacer lo mismo que Moisés hizo en un principio con ese mismo pueblo o con esa generación anterior. Si vemos Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20, Deuteronomio 30, 19 al 20, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Acá Moisés está hablando al pueblo de Israel, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Qué desafío tan grande el que Moisés estaba dando a este pueblo que no fue obediente a este desafío, que no decidió plenamente frente a esta decisión. Y Josué vuelve a poner esta gran decisión frente a esta nueva generación. Versículo 14 al 16, vamos a leer este momento único, impresionante que Josué está hablando a este pueblo y dice, habiendo dicho todo lo que dije antes, ahora pues, recordando lo que Dios hizo, recordando quién es Él, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a ver que aquí Josué llama al pueblo a servir a Jehová. Llama a servir al Señor. Y la palabra servir, acá en el hebreo y en el contexto que es utilizado, no habla solamente de un acto de servicio, como lo haría un mozo o como lo haría alguien que está limpiando la silla. No habla de un acto de servicio. Cuando habla de servir a una deidad, cuando habla de servir a Dios, está hablando de adoración, está hablando de entrega. Por eso hace la comparación. No sirvan a los ídolos, sirvan a Jehová. Habla de adoración, habla de servir a Dios, habla de vivir para Dios. Así que a lo largo de este pasaje me gustaría que viéramos algunas características acerca de servir a Dios o sobre el servicio a Dios, pero cuando hablemos de servir o de servicio, recordad que estamos hablando no solamente de acciones, sino que estamos hablando de devoción, de un servicio pleno, de adentro hacia afuera. Entonces vamos a ver características, algunas características del servicio a Dios, del servicio que a Dios le corresponde. Versículo 14, la primera parte leímos, dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle. Vemos que establece una especie de orden que también Josué estableció, que la primera característica que vamos a ver es que debe ser un servicio por temor a Dios. Servir a Dios debe ser el resultado de primeramente temerle. Ahora pues, servid a Jehová, temed a Jehová y servidle. Deuteronomio 6, versículo 13. Moisés hizo el mismo o estableció también el mismo orden cuando habló a la generación anterior. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él le vas a temer y como consecuencia, ¿qué vas a hacer? Le vas a servir. Porque servir sin temer lo puede hacer cualquier religioso,
Cualquier mormón, cualquier budista, cualquier musulmán puede servir, puede hacer muchas cosas, pero temer a Dios y servirle es completamente diferente. Temer a Dios es reconocer quién es Él y vivir en cuanto o conforme a eso, en base a eso. Alguien que teme a Dios no quiere decir que alguien que anda con miedo, que anda perseguido todo el tiempo porque, ay, la ira de Dios está sobre mí y es un miedo ya psicológico, es un miedo que le afecta emocionalmente, sentimentalmente. No habla de ese temor. La palabra temor no habla de esa sensación de miedo, sino que se refiere a una sumisión a la autoridad, a un temor de reverencia, una actitud con que una persona reconoce el poder, el rango, la autoridad, la condición de la persona a quien da reverencia. En este caso, la persona de Dios. Así como el servir, el adorar a Dios, viene por temor de Dios, el temor de Dios también es el resultado de conocerle. Es imposible temer a Dios si no le conoces. Servir a Dios viene como resultado de temerle, un temor con actitud de gozo y amor, porque reconoce el carácter y los atributos de su Dios y le sirve con amor y con gozo. Para que nosotros podamos decir o podamos tener un servicio, una adoración, una comunión con Dios que le agrade, primeramente debemos temerle. Eso quiere decir que mi falta de obediencia a Dios, mi falta de compromiso, mi falta de servicio a Él, deja en evidencia ¿qué cosa? Mi falta de temor. Mi falta de entrega, mi falta de compromiso, mi falta de servicio, mi falta de adoración, deja en evidencia mi falta de temor de Dios. Y eso no es algo menor. Porque la falta de temor de Dios no es una característica de un cristiano. La falta de temor de Dios no puede ser la característica de un cristiano. Una vida que vive de una forma en la que no teme a Dios, que no considera a Dios, no puede llamarse alguien que quiere obedecer, que ama, que siga a Dios. No puede llamarse cristiano. Romanos 3 nos da la lista, ¿verdad? No hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Y sabes cuál es una de las listas, una de las cosas que menciona ahí? No hay temor de Dios en ellos. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de la depravación del hombre. De su boca salen serpientes, escupen víboras, derramadores de sangre, pies presurosos al mal. No hay temor de Dios en sus caminos. No puede ser una característica de un cristiano la falta de temor de su Señor. Un servicio por temor a Dios. En segundo lugar, sigue hablando, versículo 14, servidle con integridad y en verdad. Un servicio con integridad y en verdad. ¿Qué palabras hasta tan fuertes hoy en día? Integridad y verdad. Palabras que hoy hay que buscar en un diccionario porque es difícil encontrar en las personas y especialmente en el cristianismo de hoy en día. Porque hoy en día pareciera que el cristianismo hueco, el cristianismo de fin de semana, o como dirían los jóvenes, el cristianismo careta, ¿verdad? Doble cara, es lo común, es lo normal, es lo que debería ser, es lo que alcanzamos a hacer. Pero ¿saben qué? Como le decía a los jóvenes el sábado anterior, Dios no se traga el cuento de un servicio hueco. Dios no se traga el cuento de un servicio hueco.
Él no va a tragarse la actuación que podamos hacer delante de los hombres. Podemos engañar a todos, pero Él no se va a tragar tu cuento, Él no se va a tragar tu actuación, Él te conoce, Él nos conoce. Y Dios exige, Él no está rogando como un Dios pobrecito, Él es el soberano, es el rey que está sentado en el trono de todo lo que existe. Y Él exige que la adoración a Él sea íntegra y verdadera. Por eso el mismo Dios hecho hombre, Jesús le dijo a la mujer samaritana, no importa dónde adores, no es aquí ni allá, no es un lugar físico. Dios quiere, yo quiero que lo que me adoren como en espíritu y en verdad. Yo quiero que me adoren en espíritu y en verdad. Dios no quiere una actividad religiosa, Él no quiere que seas fiel a un ritual, Él quiere que le sirvas, que le sigas, que le adores en integridad y en verdad. Lo contrario a la integridad sería la hipocresía. Integridad es no tener doble moral. Integridad es no tener una doble vida. Es no tener un doble discurso, un doble corazón frente a algunos, ser de alguna forma, frente a otros de otra. Y tu conducta, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tus reacciones se van adecuando al lugar y a la compañía en que estés. Una persona íntegra es la misma aquí en la iglesia y mañana lunes en el trabajo, mañana lunes a la tardecita en la casa. Y en cada lugar, frente a cada persona, es la misma. La persona íntegra no necesita estar fingiendo. No necesita estar pensando, a ver, ¿qué palabras puedo usar acá el domingo? Hay palabras que desde el lunes a viernes no más puedo usar, porque acá en la iglesia es medio desubicado. Y vamos adaptándonos. No, hay reacciones que acá en la iglesia no puedo tener, pero en la casa, como esos niños, ¿verdad? Que le encantaría que sus padres o que su papá viviera en la iglesia, porque la iglesia es el papá ideal, pero llega a la casa y es un ogro, es un monstruo, no habla, te grita. El cristiano íntegro no tiene la necesidad de actuar, no tiene la necesidad de ocultar nada a nadie. Como le dije a los jóvenes, no tiene la necesidad de bloquear algunos contactos para que no vean sus estados. No tiene la necesidad de hacer una doble cuenta en Facebook, Instagram, TikTok y todas las redes sociales. Porque no importa quién le vea, él es el mismo, ella es la misma. Pero cristianos que tienen que estar ocultando cosas, eligiendo quiénes pueden ver lo que publica, lo que postea, es un cristiano hipócrita. No hay integridad en él o en ella, no hay temor de Dios en sus caminos. ¿Sabes que la hipocresía puede volverse tan normal? Le decía a los jóvenes, ¿qué pasaría si conectáramos tu celular a esta pantalla y todos pudiéramos ver lo que hay ahí? Pudiéramos ver tus conversaciones, pudiéramos ver tus imágenes, pudiéramos escuchar tu audio. Todos abrieron así los ojos, ¿verdad? Incluso pudiéramos recuperar los mensajes que borraste para que tu papá y tu mamá no vean porque sabes que te van a revisar. O ese historial de búsqueda que también eliminaste. ¿Qué pasaría si pudiéramos ver todo eso? ¿Será que podríamos reconocer tu integridad? ¿O será que ahí empezaríamos a conocerte? Como les decía, la hipocresía puede volverse tan normal en nuestras vidas. Podemos acostumbrarnos y creernos nosotros el cuento de que estamos bien, siendo unos tremendos hipócritas. ¿Sabes qué diría Jesús? Si viniéramos solamente para tranquilizar nuestra conciencia y hiciéramos cosas buenas para aparentar que todo está bien, ¿sabes qué nos diría hoy? Ay de vosotros, hipócritas que sois semejantes
a sepulcros blanqueados. Que por fuera, la verdad, se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Dios no toma con liviandad el doble corazón, la doble vida, la hipocresía. Dice, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿A quién le dijo esto Jesús? A la élite religiosa de ese momento, a los hombres más morales, más éticos que existían en Israel. Dios les dijo, hipócritas, porque por fuera sirven a Dios, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Podrías decir que sos una persona íntegra? ¿Podrías definirte delante de Dios, vos y Dios, no comparándote con otros? No, fulano es, yo le vi ya en la semana como es y yo no soy tanto como... No, vos y Dios, lo que Dios exige de vos. El Salmo 7:8 es un pasaje que me impresiona tanto. ¿Cómo un hombre puede llegar a decir eso con tanta convicción? Salmo 7, versículo 8. Dice, Jehová juzgará a los pueblos. Y acá viene lo más interesante. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Acá David estaba pidiendo que sea juzgado él conforme a su integridad. Yo me pregunto, ¿podríamos nosotros hacer esta oración y clamar al Señor para que nos juzgue hoy conforme a nuestra integridad? ¿Acaso no temeríamos un castigo en vez de una resolución positiva? David decía, Señor, juzgame hoy conforme a mi justicia, conforme a la integridad en la que estoy andando. Él tenía plena convicción de que estaba viviendo una vida sincera, de adoración real, en espíritu y en verdad delante de Dios. No era perfecto, sabemos bien que David metió la pata bien hasta el fondo, pero aún así se arrepintió, se levantó y volvió a una vida de integridad al punto de que pudo ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Dios exige un servicio con integridad y en verdad. En tercer lugar, versículo 14 sigue hablándonos. Dice, no solo teman a Dios, no solo le sirvan con integridad y en verdad, hay algo más que deben hacer. Quiten de entre vosotros los dioses, aquellos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Es interesante que mencione los dioses de Egipto y los dioses del otro lado del río. Porque la generación anterior, los padres de los que estaban ahí ahora, estuvieron en Egipto y adoptaron a los dioses egipcios como suyos, se apartaron de Dios, se alejaron de Él estando en Egipto. Cuando fueron librados por el Señor y cuando vieron cada una de las plagas que iban apuntando a cada una de las deidades egipcias, demostrando que esos dioses eran falsos, eran inútiles frente al Dios de Israel, ellos igual llevaron algunos de sus ídolos bajo el manto. Entre las cositas, por si acaso vamos a meterle acá tal y cual, la cual, ¿eh? Por si nos falta lluvia, por si nos falta ganado, por si nos falta esto, y metamos a todos los dioses egipcios. Dioses que fueron derrotados frente a Dios. Pero no solo eso, sino que a medida que iban avanzando en el desierto y conquistando a naciones, derrotando con el poder de Dios a naciones paganas, con dioses paganos, adoptaban los dioses paganos de ellos. Y es tan ilógico, interesante a la vez tratar de pensar qué tenían en la cabeza. Acababan de ser destruidos. Esos dioses acababan de ser, se acabó de demostrar que esos dioses no eran poderosos, que no existían, que no eran verdaderos, que eran inútiles. Veían a los pueblos paganos cómo hacían cosas para su Dios, igual terminaban siendo derrotados.
Elegían ídolos que demostraron ser insuficientes. Por más ilógico, por más tonto, por más necio que podamos pensar que fue el pueblo de Israel, nosotros somos iguales. Nosotros somos iguales. Porque mantenemos ídolos que han demostrado ser insuficientes. Ídolos inútiles. Y no hablamos ya de deidades egipcias, hablamos de prácticas, hablamos de personas, hablamos de relaciones, hablamos de trabajo, bienes materiales, carrera, pecados escondidos, lo que sea que se interponga o lo que sea que quiera compartir, entre comillas, el trono con Dios. Cualquier cosa que quiera sacar a Dios del trono en nuestros corazones. Lo que sea que se lleve y acapare nuestro deseo, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro amor, en vez de dárselo a Dios. Qué necios y tontos somos cuando preferimos y creemos que vamos a salir victoriosos, que vamos a salir satisfechos, llenos, plenos, con ídolos, con dioses que han demostrado ser insuficientes, con ídolos que han demostrado ser inútiles. Qué necios somos cuando creemos que vamos a encontrar satisfacción fuera de nuestro Señor y de su voluntad. El escritor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, dijo: necesito a Jesús y no algo que se le parezca. Necesito a Jesús, no algo parecido. No algo que me diga que puede saciarme temporalmente, no algo que me prometa hoy satisfacción. Yo necesito a Jesús, no algo parecido. Algunos en el pueblo de Israel pensaban que podían tener dos altares al mismo tiempo. Uno para Jehová y otro quizás en el patio para algún nuevo ídolo que pudiera aparecer. Josué hace un llamado, incluso después de todo lo que ellos vivieron, después de que todos los dioses egipcios fueron derrotados, después de que todos los cananeos hayan sido derrotados, Josué tenía que volver a decir, y Dios a través de Josué tenía que volver a decir: saquen de entre vosotros los ídolos, saquen de en medio de ustedes, saquen de sus vidas los dioses paganos. El servicio al Señor debe ser un servicio exclusivo. Un servicio exclusivo. Dios exige exclusividad de tu vida. Él no está para compartir con nadie lo que Él compró con la sangre de su Hijo. Él no está para sentarse a un costado, al borde del trono y que pongas ahí todos tus deseos, que te pongas a vos mismo o a otras cosas. Quitad de entre vosotros, quitad de entre vosotros los dioses. Jesús mismo lo dijo: ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? O porque va a empezar a amar más a uno y a aborrecer al otro. No podemos servir a dos señores. Moisés dejó también muy en claro cuál era la voluntad de Dios al respecto. El Dios soberano dijo, Deuteronomio 6, 14 al 15, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. En medio de ustedes habita un Dios que es celoso, un Dios que no comparte, que no va a compartir con nadie. Y quizás alguno pueda preguntarse, ¿no será acaso mejor servir a Dios a medias que no servirle en lo absoluto? ¿Acaso no va a ser mejor que venga nomás los lunes y los domingos y los miércoles de vez en cuando y que me conecte y después haga mi vida? ¿Acaso eso no va a ser mejor que directamente no venir? Quizá alguno puede decir, y la verdad tiene sentido, ¿verdad? Peor es nada, como dirían algunos. Pero esa no es la opinión de Dios. Si nos preguntáramos y si viéramos a lo largo de la revelación bíblica
qué es lo que Dios exigía, vamos a encontrarnos con un Elías en Primera de Reyes 18:21, diciéndole al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a seguir ahí yendo y viniendo, un pie acá, un pie allá? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Si siguiéramos avanzando en la palabra, vamos a encontrarnos con Ezequiel, el capítulo 20, 39. Dice: y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. ¿Qué está diciendo Dios? Sigan sus ídolos. Si no me vas a obedecer, si no me vas a servir con exclusividad, la puerta está abierta. Seguí tus ídolos, seguí tu deseo. Pero si es que a mí no me van a obedecer, no profanen mi santo nombre con sus ofrendas huecas y con sus prácticas de idolatría. No vengan a ofenderme pensando que me voy a tragar el cuento de una oración hueca. Ese es el Dios de la Biblia, no el Dios que a veces nosotros formamos en nuestra cabeza. Un Dios muy conveniente, un Dios que es solo misericordia, un Dios que es solo compasión, y nos olvidamos que es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Olvidamos que ese pasaje está escrito a creyentes. Si estás pensando vivir o seguir viviendo una vida que pretende servir a dos señores, Dios dice que Él prefiere que sigas a tus ídolos y dejes de profanar su nombre. Si vas a estar un pie en cada lado, hacerle un favor al cristianismo y deja de llamarte cristiano, porque estás profanando su santo nombre. Estás pisoteando el nombre de Cristo cuando vos te decís: yo soy cristiano, un pequeño Cristo, un seguidor de Cristo, y vivís una vida anticristo. El Señor no quiere que vengas a adorarlo, a servirle en algunas reuniones para calmar tu conciencia y seguir en la semana viviendo tus propios deseos. Jeremías 7, 9 al 10, el profeta le dice nuevamente a este pueblo rebelde: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis, ¿vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? La hipocresía cristiana no es nueva. Dios le está diciendo: con todas las aberraciones que hacen, hurtando, adulterando, jurando en falso, teniendo ídolos, ¿van a venir y se van a postrar delante de mí? Acá en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, solamente para decir: ya soy libre, ya calmé mi conciencia para seguir haciendo todas estas abominaciones. En expresiones ya del Nuevo Testamento quizás escucharíamos: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios quiere exclusividad. Dios quiere ser realmente Dios en tu vida. Josué le dijo: si les parece mal servir a Jehová, después de todo lo que vivimos, después de todo lo que hemos disfrutado, de todo lo que hemos recibido de Él, si aún así les parece mal servir a Jehová, entonces escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses de Egipto, si a los dioses del otro lado del río, si a los dioses de la tierra donde hoy habitan,
Porque Dios exige un servicio exclusivo. Pero también Josué no se quedó ahí y demostró que debe ser un servicio también con determinación personal. Un servicio con determinación personal. Si les parece mal, escojan a quién van a seguir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y me quedo con estas dos primeras palabras, pero yo, pero yo. Josué entendía que servir al Señor era una decisión personal, una determinación individual. Nadie podía tomar esa decisión por él y él no podía tomar esa decisión por nadie. Hoy en día nadie toma la decisión por vos, ni vos por nadie tampoco. Somos responsables. Vos sos responsables. Sos responsable. No tu pastor, no tus padres, no tu esposa, no tu esposo, no tus hijos, no tu familia, no tu iglesia. Vos sos responsable. Es una determinación personal. Porque es un acto de obediencia. Ya la voluntad de Dios fue revelada, fue manifestada. Si Dios ya dijo lo que Él quiere, ya no hace falta nada más para obedecerle. Si Dios ya dijo, esto es lo que yo quiero, solamente está en nosotros decidir obedecer o rebelarnos. No hace falta esperar a tener ganas, no hace falta esperar un año mejor, no hace falta esperar que termine la pandemia, no hace falta esperar que alguien de mi familia se convierta, no hace falta que alguien me esté empujando todos los días, no hace falta nada de eso. Si Dios ya lo dijo, se tiene que hacer. Y es tu responsabilidad obedecer. Porque delante de Dios no te van a servir la excusa de fulano, fulana no me hizo, o lo que me pasó, lo que me sucedió. Porque Dios te lo dice a vos, Dios me lo dice a mí. Servime, tememe, servime con todo tu corazón. A tu Señor, solo a tu Señor adorarás y solo a Él servirás. ¿Saben que a veces encontramos cristianos y a veces nosotros mismos esperamos que pase algo sobrenatural en nuestra vida? Esperamos un avivamiento. Y es como que algo que tiene que venir de afuera. Es algo que es una corriente a la cual yo me tengo que meter. O algo por lo que yo debo ser arrastrado. Pero no, vos sos responsable. Es tu decisión, es tu determinación personal, individual de servir al Señor. Cualquier pero que se ponga es excusa de tu carne que no se quiere someter a Dios. Es la excusa de tu carne que quiere seguir su propio deseo, que quiere mantener su pecado. No esperemos que algo, entre comillas, pase. No esperemos a sentir las ganas de hacerlo. Como dirían los jóvenes, no esperes a que te surja hacer algo. Es obedecer o desobedecer y punto. La obediencia va por encima de las ganas o de los factores externos. La obediencia vuela por encima de cualquier cosa que pueda atravesarse. La falta de ganas, no, que estoy desanimado. Bueno, anímate. Busca ánimo en el Señor. De Génesis a Apocalipsis tenés promesas a las cuales aferrarte. Tenés la voluntad de Dios revelada, tenés la promesa que Él perdona el pecado, no importa lo profundo que haya sido tu pecado, tu maldad, Dios te perdona, aferrate a eso, pero es tu decisión hacerlo. Levántate, confía en la promesa del Señor, aferrate a ese Cristo maravilloso que vemos en cada hoja de la Biblia. Tenés esperanza, regocijate en Él, poné en Él tu gozo, tu esperanza. Pero vos tenés que hacerlo. Vos tenés que buscar.
Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. No te voy a poder culpar a vos por mi desobediencia. No vas a poder culpar a nadie más por tu falta de sometimiento a la voluntad de Dios. Josué puso delante del pueblo la decisión, pero él se determinó independientemente de cuál sea la decisión de todo el pueblo. Si Josué iba a ser el único hombre que iba a seguir a Dios, él iba a ser el único hombre que iba a seguir a Dios. Yo no sé a quién van a elegir, prácticamente le dijo Josué. Ahí ustedes delante de Dios, ustedes con las consecuencias de su decisión, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Lo externo no determinó su decisión. Lo que los demás hicieran o no, eso no le valía a Josué. Hoy la decisión sigue estando delante de nosotros. ¿A quién vas a servir? Siguiendo la expresión de Josué, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto habla de un servicio influyente. Habla de un servicio que influencia a otros. Josué dio por hecho que su casa haría lo mismo que él. Aunque el servir a Dios es una determinación personal, es algo individual, también debe ejercer influencia con quienes nos rodean. Nuestra vida de adoración debe influenciar principalmente como padres, como jefes de hogar. Josué entendió que si bien su responsabilidad personal era la de elegir a Dios y de servir a Dios, él tenía que vivir eso y modelar, como hablamos seguido, ese ejemplo de servicio al Señor, de adoración al Señor. En esa frase que Josué dijo podemos ver su determinación personal, pero también su determinación a ser influyente, a influenciar. Él como jefe de hogar, ser el ejemplo, modelar esa vida de adoración. Un servicio también influyente. Y en último lugar, un servicio perseverante. Versículo 16, vemos cuál fue la respuesta del pueblo. El pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y saben que esta declaración del pueblo de Israel era sincera, era lo que ellos querían hacer, pero debían mantener eso a lo largo del tiempo, debían perseverar en eso. Era un momento de decisión, pero esa decisión se debía mantener. Puedes tomar lindas decisiones, puedes pararte, puedes levantar la mano, como decimos siempre, tirar el palito al fogón, pero esas decisiones necesitan perseverar. La respuesta del pueblo fue sincera, sin embargo no se mantuvo a esa decisión. Muy pronto dejaron al Señor otra vez. Solo faltó que Josué muriera y algunos de los líderes que seguían a Josué murieran para que el pueblo nuevamente se desviara, para que el pueblo volviera a los dioses paganos. Por eso la decisión de servir al Señor debe perseverar. Debemos ser perseverantes día a día, un día a la vez, disponernos a servir al Dios verdadero. Que hoy decidas servir a Dios no quiere decir que mañana no tengas que hacerlo. Hablar es muy fácil, prometer es muy fácil. Es fácil decir que vamos a seguir a Dios, pero es algo que debemos mantener día a día. Va a requerir esfuerzo, sacrificio, determinación, disciplina, decisiones drásticas, cortar con muchas cosas, abandonar muchas cosas. Va a doler, vamos a sufrir. No va a ser fácil, porque todo lo que se te va a ofrecer para cambiarle el lugar a Dios no van a ser cosas que no te gusten. Van a ser cosas atractivas, van a ser cosas sutiles.
Necesitamos tener un servicio, una adoración, una entrega perseverante. Hoy la decisión está delante nuestro. ¿A quién vas a servir? Escoge hoy a quién vas a servir. Escoged hoy a quién sirváis. Sea Dios, a los ídolos. Y no importa qué pasa a tu alrededor, no importa si hay ganas o no en tu interior, determinate, yo voy a servir a Jehová. Yo voy a servir al Señor porque eso es lo que Dios quiere y eso es lo que tengo que hacer y punto. Vamos a terminar orando y sin duda el Señor conoce nuestra realidad. Y cuando hablamos de un servicio perseverante, no estamos hablando de un servicio perfecto porque no lo somos. Dios sabe de nuestro pecado, por eso estableció medios y oportunidades de confesión, de arrepentimiento, de perdón y de restauración. Porque Él quiere que tu entrega sea constante. Si tropezaste, si caíste, que te levantes de nuevo y que luches día a día por vivir esa vida íntegra delante de Él. Que no importa lo que hagan los demás, lo que haga tu familia, vos vas a obedecer al Señor. Esa es la decisión que el Señor sigue poniendo delante de su pueblo, para que disfrutemos las promesas que Él tiene cuando hay obediencia. Señor, te damos las gracias por este hermoso tiempo que podemos compartir en tu casa. Y gracias porque hablas a nuestros corazones. Gracias porque has golpeado mi corazón y es mi oración que también hayas golpeado el corazón de tus hijos aquí presentes. Y que esto pueda llevarnos a reconocer, Señor, tu bondad, tu misericordia y clamar a ti, Señor, por ayuda, clamar por perdón si estamos viviendo una vida de hipocresía, entendiendo que tú lo ves todo, que tú lo sabes todo, pero que también tú restauras y perdonas todo. Ayuda a tu pueblo a servir y que nuestro servicio tenga estas características, que podamos temerte, Señor, que podamos servirte en integridad y en verdad. Que sea un servicio exclusivo, que no queramos compartir nuestro corazón con dioses insuficientes. Que podamos entregarnos del todo, Padre Santo, que sea un servicio que pueda influenciar a otros, y un servicio que permanezca, que persevere a través del tiempo. Que cuando lleguemos delante de ti podamos escuchar esa gloriosa palabra: bien hecho, siervo fiel. Ayúdanos, Señor, a dar ese paso de obediencia y elegir nosotros, porque es nuestra responsabilidad dar ese paso. Te agradecemos, Señor, por tu bondad y porque sabemos que escuchar estas verdades son oportunidades que nos das para arrepentirnos y encauzarnos en tu voluntad y en tus propósitos. Te damos las gracias en el nombre de nuestro glorioso Salvador, Cristo Jesús. Amén.